Libro de Ageo. Como ya hemos visto, había comentado que el mes de julio era el mes del profeta Ageo. Así que hoy vamos a concluir, hoy vamos a finalizar con esta serie del profeta Ageo, y el próximo domingo vamos a retomar nuevamente con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, donde nos hemos detenido. Les voy a invitar a ir al capítulo número 2 de Ageo. Ageo, capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 19. 10 al 19. Dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Amado Dios, estamos delante de ti. Hemos venido en adoración, Señor. Hemos venido a cantarte y a exaltarte, a enaltecerte, porque tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios que merece, Señor, toda adoración. Toda contemplación la merece solamente tú. Tú eres digno, Señor. Ahora, bendito Padre, háblanos a través de tu palabra, que la exposición de este pasaje, Señor, pueda ser de beneficio, que tú trabajes en nuestros corazones como pueblo tuyo, para que la bendición venga de tu mano sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir como es agradable delante de ti. Fórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que Cristo se siga formando en nuestros corazones, para que tú sigas siendo engrandecido. Te amamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema en esta mañana es: meditad en vuestro corazón. Mediten en sus corazones. Santifiquen o santifiquemos
nuestras vidas privadas, entonces Él nos bendecirá. Mediten en sus corazones, sepárense del mundo para que la bendición de Dios pueda descender sobre nuestras cabezas. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 al 41, no lo buscamos, pero Dios habló a través del profeta Jeremías diciendo estas palabras: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Nos lamentamos por todas las cosas indeseables que vienen a nuestras vidas. Mas el Señor dice: laméntese el hombre en su pecado. Nosotros deberíamos dejar de lamentarnos por todas aquellas cosas que vienen a nuestras vidas, pero no las deseamos, aquellas cosas que golpean contra nosotros y no las esperábamos. Enfermedad, problemas económicos, problemas matrimoniales y todo lo que quieras. Cosas indeseables que vienen y nosotros nos quejamos. ¿Por qué se quejan? El Señor dice: quéjense y lamentense por sus pecados. Lamentense por su maldad. Y busquemos al Dios del cielo. Volvámonos a Dios. Elevemos nuestros corazones al Dios que puede librar tu alma. En los versículos 1 al 11 de Ageo capítulo 1, Dios le animó al pueblo de Israel a través del profeta Ageo a que ellos meditasen en sus caminos. Meditad pues en vuestros caminos. Miren hacia dónde se están conduciendo. ¿Cuáles son sus obras externas? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Qué están haciendo con su tiempo, con su dinero? Meditad pues hacia dónde se conducen. Ellos le habían dado la espalda a Dios, estaban viviendo para sí mismos, estaban ensimismados, entronizados en sus propias necesidades, en sus deseos, y se habían olvidado de Dios. Entonces en el versículo 12 al 15 vemos que Dios, a través de su palabra, usando a un portavoz, a Ageo, el Señor despierta el espíritu del pueblo. ¿Escucharon bien? Usando su palabra. La palabra de Dios es la que despierta el espíritu, es la que enciende tu corazón. Por eso la importancia de venir, escuchar, leer las escrituras, estar con los hermanos, porque eso enciende el corazón. Dios, a través de su palabra, usando al portavoz, despertó el espíritu de todo el pueblo. Ellos cayeron en conciencia. ¡Wow! Todo lo que estamos padeciendo es a causa de que hemos dado la espalda a Dios. Entonces Dios detuvo su mano de sobre nosotros. Él cerró su mano. Y por lo tanto, estamos padeciendo en nuestras propias vidas. Dios los despierta. Entonces comienzan a trabajar. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 9, vimos que el pueblo fue animado por Dios. Estaban desanimados y opacados porque no sabían si seguir trabajando a causa de que la gloria anterior había sido tremenda y lo que ahora hacían no era nada. Entonces Dios se les aparece y les dice: vamos, trabajen, esfuércense, anímense. Porque aunque ustedes ahora no lo vean, aunque a ustedes ahora les parezca insignificante lo que están haciendo, ustedes van a ver que yo voy a poner mi gloria y la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces el pueblo se anima y empieza a trabajar en la obra de Dios. Pero llegamos, por último, en cuarto lugar, llegamos al capítulo 2, versículo 10, en adelante. Y el enfoque de Dios ahora se centra en la santidad personal de cada persona. Dios ahora dice: meditad pues en vuestro corazón. Ya no es medita en tus caminos, en tus acciones externas. Ahora medita en tus acciones internas. ¿Cuáles son tus intenciones del corazón? Ahora medita hacia adentro tuyo. Nos habla de la santidad de aquellas personas que están llamadas a trabajar en la obra de Dios. Dios estaba llamando al pueblo: vamos, miren sus caminos, despiértense, comiencen a trabajar en mi obra, verán gloria. Pero ahora mediten hacia adentro.
límpiense, santifíquense todos aquellos que están queriendo trabajar en la obra. Amados, no solo debemos esforzarnos y trabajar en la casa de Dios, en el templo de piedra, en esta iglesia. La iglesia son el conjunto de personas, pero trabajamos para mantener el lugar, para sostenerlo y para que todo avance. No solo debemos trabajar en el lugar de piedra, sino que debemos trabajar en el templo físico y espiritual. Ahora Dios le está haciendo el llamado. Bien, se pusieron manos a la obra en el templo, ahora fíjense adentro ustedes. Miren el templo físico, donde mora ciertamente el Dios 3 veces santo. El Dios que es completamente santo envió su Santo Espíritu a morar en tu vida y ahora tú le perteneces a Dios, eres el templo del Dios vivo. Y Él dice, tú debes ocuparte. Tú no puedes vivir en inmundicia, tú no puedes vivir en pecado, tú no puedes pretender venir a servirme en el templo de piedra y no ocuparte de tu vida espiritual, de tu santidad. Ahora los israelitas habían notado la falta, se habían despertado, estaban trabajando para Dios y ahora debían limpiar sus vidas internas. Es cierto que Dios quiere nuestro servicio. Y por eso yo les animo constantemente. Hermanos, esfuércense, levántense para trabajar, involúcrense en las cosas de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos involucremos en el servicio de su obra. Pero un servicio en inmundicia, un servicio en pecado, un servicio estando sucios internamente, no es agradable delante de Dios. Dios no quiere ese tipo de trabajo delante de Él. Por lo tanto, el profeta se dirige ahora a los sacerdotes que servían en su casa, porque estaban sirviendo los sacerdotes en el templo, en la reconstrucción del templo, pero ellos todavía estaban en inmundicia, eran inmundos. Ellos vivían vidas sucias, en pecado, separados de Dios, no estaban consagrados al Señor. No estaban reflejando la belleza y el carácter del Dios vivo y todopoderoso. Ellos estaban reflejando su carne en todo lo que estaban haciendo para Dios. Pero Dios le habló a los sacerdotes. ¿Acaso nosotros no somos también sacerdotes de Dios? Aquellos que han puesto la fe en Jesucristo, el autor de la vida, el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, los que creyeron en el sacrificio de Jesús y se arrepintieron de sus pecados, esos fueron hechos sacerdotes de Dios. Según Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha hecho un sacerdote de Él para que cumplas un propósito en servirle, en ser útil. Un comentarista dijo, la palabra santidad para muchos es una palabra que huele a templo frío. Cuando pensamos en santidad, si lo imaginan y lo vemos en las películas, los vemos a los sacerdotes, vemos los grandes templos, imaginamos algo frío, oscuro, olor a incienso, nos imaginamos monjes con hábitos negros, personas que van calladas y autoflagelándose, haciendo penitencias y tristeza y haciendo cánticos largos e interminables. Ahora, cuando nosotros pensamos y relacionamos la santidad de esta manera, no es raro que la gente quiera huir de la santidad. Cuando nosotros pensamos que la santidad es vestirte con una sotana, es cantar cosas tristes y largas y autoflagelarte, y llorar, y el incienso y ese olor a un lugar frío. ¿Quién quiere eso? Nadie quiere eso. Corremos, huimos. Nadie quiere ese tipo de santidad en su vida. Ahora, la santidad no tiene nada que ver con todo eso.
Nada que ver es la santidad. A la luz del Nuevo Testamento, la santidad es la expresión de las virtudes de Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Eso es santidad. Que el Cristo que caminó sobre esta tierra y vivió una vida piadosa, una vida justa e íntegra, que ese Cristo se manifieste en nuestras vidas y que nosotros lo representemos y lo manifestemos al mundo. Que el mundo vea la imagen de Cristo en nosotros. Y esto es lo que Dios quiere hoy para su pueblo. Que expresemos a Cristo a través de nuestras vidas. Que expresemos la santidad. Eso es santidad. Es estar separados. No muestro las cosas del mundo. No muestro las costumbres y las prácticas del mundo. Muestro separados. Santidad, separación. Muestro las características del Dios vivo. Las virtudes de Dios en mi vida. Eso es. Y Él quiere que lo hagamos con excelencia. Y entonces seamos bendecidos por su mano. Desde este día os bendeciré. ¿Cuándo? Cuando se santifiquen. Desde ese día yo los voy a bendecir. Por lo tanto, por medio del profeta Ageo, el Señor les hace una pregunta a los sacerdotes para que ellos respondan conforme a la ley de Moisés, la cual ellos conocían. Si prestan atención en el versículo 12 y 13, que ahora lo vamos a leer, primeramente en el versículo 10 dice, a los 24 días del 9º mes. Si han prestado atención y ya lo hemos repetido, en el capítulo 1 nos dice que en el segundo año, al 6º mes, vino palabra de Jehová por primera vez a través del profeta Ageo al pueblo de Israel. Ahora nos dice, en el mes 9º, habían pasado 3 meses, 3 meses, que el pueblo cayó en conciencia, meditaron en sus caminos, se pusieron a trabajar en la obra de Dios, pero aún no recibían la bendición de Dios. Habían pasado 3 meses y Dios les dice, bueno, estoy viendo que sus vidas son un desastre. Entonces ahora Dios le llama la atención. Versículo 12 y 13 le dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Será santificado? Les preguntó el Señor, ¿será inmundo? Y ellos respondieron correctamente. Conocían la ley de Dios. Ellos sabían que la santidad no se contagiaba. Pero sabían que la inmundicia sí se contagiaba. Ellos venían con su traje, con su ropa santa para entrar y ministrar en el templo. Ahora, si con esa ropa santa que tú llevas tocas algo de comida, ¿la santificas? No, no la santifico. Pero si un cuerpo muerto, un cuerpo que ya ha perdido, no tiene más su alma, se está allí descomponiendo, toca algún alimento, ¿eso ya es santo? Claro, no. Se contaminó. El Señor dice, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. La santidad no la pueden transmitir, no la pueden contagiar a otra persona, pero la inmundicia que practican va a contaminar a otros que están a sus alrededores. El que está al lado tuyo, que está podrido, te va a contaminar a ti si permaneces con él. Y tu inmundicia va a contaminar a otro. Un niño enfermo no puede atrapar buena salud por estar al lado de un niño sano. Por el contrario, un niño sano sí puede pescarse la enfermedad y enfermarse por estar al lado de un niño enfermo. El principio de transmisión, en verdad, es de una sola manera. Y es transmitir lo malo hacia el otro. ¿Por qué se transmite lo malo? Porque en el principio todo era bello, pero cuando el pecado entró, empezó a corromper el mundo entero. La creación gime a una. No hay mejoras. No va a mejorar. La creación gime, vamos en deceso.
Por lo tanto, lo bueno no se contagia lo malo. El único que puede sacarte de lo malo es Cristo. Él es la redención, Él es la ayuda para tu vida, librarte, sostenerte y darte una vida nueva. Pero si no, estás camino a una condenación, a una perdición por toda la eternidad. Así que en primer lugar el Señor les dice, ¿estamos de acuerdo? El Señor les trae la ley para que puedan traerla a su mente, pensar. ¿Estamos en común acuerdo? Que por más que ustedes trabajen en las cosas santas, el lugar santo no los va a hacer santos. ¿Pueden comprender eso? Eso es lo que Él está diciendo. Por el contrario, ustedes que están contaminados van a contaminar el alrededor en las cosas santas. Eso es lo que el Señor estaba intentando decirle. Debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer. Debemos servir. El Señor nos manda a que sirvamos en su obra, pero consideremos que por el simple hecho de estar involucrado y trabajar y estar en contacto con las cosas de Dios, tú no te librarás del pecado en el que estás practicando. Tú no te vas a librar de tu mala manera de proceder, de conducir, de hablar, de actuar, por estar trabajando en las cosas de Dios. Si tú estás en fornicación, si tú estás robando, si estás mintiendo, si estás haciendo cosas sucias en privado, si tus palabras no son limpias, sanas y de edificación, entonces de nada sirve todo lo que tú puedas invertir dentro de la casa de Dios. Porque el lugar santo no te hará santo. La verdadera santidad solo se obtiene por medio de una relación íntima con el Señor. Pablo dijo, por tanto, nosotros todos, mirando como a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, mirando como a un espejo la gloria del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solamente cuando estamos en relación y en contacto con Dios es que nuestra vida va a ser transformada, cambiada, santificada, apartada, separada de este mundo. Como Noé, como Abraham, como Enoc, como David, como muchos hombres, quienes caminaron con Dios y por ende hicieron lo que agradaba a Dios, porque tenían una relación con Dios y eso los llevó a vivir de la manera que Dios quiere. En segundo lugar, el Señor les dice, la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí. Versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora, si la inmundicia contagia, Dios está diciendo, huye, aléjate, sepárate. A no ser que a ti no te importe destruir la obra de Dios, a no ser que tú no ames a Cristo, entonces permanece en inmundicia sobre este lugar y de cierto vas a contagiar a muchos. Pero debes saber que la ira de Dios caerá sobre ti, porque estás metiéndote con el pueblo de Dios. Estás metiéndote con lo que Cristo ganó con su propia sangre. Dios dice, apártate, santifícate, porque tu inmundicia es contagiosa. Y a mí no me agrada. No importa cuánto hagas, a mí no me gusta. Pablo tomó palabras del profeta Isaías y dijo, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo estaré con vosotros. Y ustedes serán mi pueblo. Pero dice, salgan de en medio de ellos, apártense. Pero si nosotros estamos en contacto con el pecado, debemos saber que cada día te volverás más en contra de Dios. Mientras sigas jugando con el pecado, más te vas a alejar de Dios. Porque el pecado es la enfermedad que nos aleja y nos separa del Señor.
Y este patrón lo encontramos a lo largo de todas las escrituras y los encontramos vez tras vez tras vez. Desde el comienzo, desde Génesis hasta el final, el Señor nos ha dejado bien en claro que el pecado nos aleja de Él. Y ejemplos tenemos. ¿Han oído o leído al rey Asa? El rey Asa, un gran rey, un buen rey de Jerusalén. Un rey que gobernó Jerusalén como Dios quería. Hizo las cosas que Dios quería y Dios estaba con Asa y lo prosperaba y lo bendecía y muchas guerras ganaba y Dios le daba todas las cosas. Pero dice que llegó un día, llegó un tiempo en que él, a raíz de las cosas que tenía que enfrentar, que se le presentaron en su vida, él puso su confianza en los ejércitos. Él puso su confianza en el ejército de Siria en vez de poner su confianza en Jehová. Y dice que Jehová dijo: has actuado locamente. ¿Qué pasó, Asa? Actuaste mal, te equivocaste. Y por causa de eso, Dios no lo bendijo. Y dice que más adelante Asa enfermó con una enfermedad grave de los pies. Y dice que puso su confianza en los médicos en vez de poner su confianza en Jehová. Y eso también desagradó a Dios. Empezó a poner su confianza en las cosas externas en vez de ponerla en Dios. Y cuando Asa comenzó a hacer eso, empezó a perder la bendición de Dios sobre su vida. Cuando escoges el pecado, Dios se aleja. Tenemos otro ejemplo, el rey Amasías. Busquen rápidamente, no pierdan la marca acá. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Crónicas, capítulo 25. No pierdan la marca porque volvemos. Segunda de Crónicas, dije primera, segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice: hizo lo recto, hablando del rey Amasías, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, pero hizo lo recto, y Dios estaba con él, y Dios lo bendijo. Dios lo acompañó porque se había dispuesto a hacer lo recto, aunque no del todo, pero Dios estaba. Ahora miren el versículo 14. Versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Y los puso ante sí, los puso delante de sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. ¡Ay! Se volvió a la locura. Cometió un gravísimo error. Error que muchos de nosotros hacemos. Tomamos ídolos del mundo y los adoramos, los ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y nos volvemos a la locura igual que ellos, porque nosotros decimos: ¡ay, qué loco! ¿Cómo pudo haber tomado una estatuita de un Dios falso y ponerse a adorarlo? ¿Pero acaso crees que tú no haces lo mismo, que yo no hago lo mismo? Tomando ídolos del mundo y poniéndolo en primer lugar antes que a Dios. Y miren lo que sucedió, versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido de Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá le mataron. Cerca de Jehová está tu bien, aléjate de Jehová y está tu mal. Y eso es una verdad antiguo testamentaria y nuevo testamento. Es una verdad escritural. Ahora que estemos bajo la gracia de Dios en el Nuevo Testamento y que Dios no te consuma con su ira en el infierno, eso no significa que Dios deje de bendecirte. Eso no significa que Dios no deje de estar allí pendiente de ti. Si tú escoges el pecado, entonces Dios te deja a un costado. Otra vez no vas a perder la salvación, pero te deja a un lado, infructuoso,
sin bendición. Debemos alejarnos de la inmundicia en cada área de nuestras vidas. Ah, ¿pero qué quieres? ¿Que sea un monje? No. No quiero que seas un monje. Quiero que seas como Cristo. Quiero que nosotros, Dios quiere, que tanto yo como cada uno de ustedes reflejemos el carácter de un Dios bueno, de un Dios divino. Que esa sea nuestra vida. Así que ten cuidado con la música sensual que escuchas. Ten cuidado. Porque la música sensual también te puede apartar y conducir al pecado. Ten cuidado con la vestimenta sensual que usas. Porque puede serle tú de tropiezo y de contaminación para otros. Y hasta tú mismo puedes serlo para ti mismo. Con las amistades que tienes, aquellas amistades que aún sigues abrazando y no quieres dejar y aún quieres retener, ten cuidado. Porque aunque la santidad no se contagia, la inmundicia sí se contagia. Ellos pueden contaminarte, tú puedes contaminar a otros a causa del pecado. Miren el versículo 14, volvemos nuevamente. Ageo capítulo 2, versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Pero qué te pasa, Dios? Nos acabas de llamar para que sirvamos, para que trabajemos. Y ahora que estamos trabajados e involucrados en lo que tú querías que hagamos, ahora me dices que todo lo que yo hago no sirve para nada y que es inmundo delante de tus ojos. Sí. Sí. Porque yo quiero que hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. Quiero que me sirvas, pero ocupándote en tu vida espiritual. En otras palabras, el Señor le dijo que ustedes estén trabajando en la tierra santa. Que ustedes sean el pueblo escogido para que de allí salga el Mesías, el Salvador al mundo, no significa que eso los haga santos a ustedes. Que estén involucrados no significa eso. Podemos servir a Dios en la carne y estar edificando cosas de heno, estar edificando madera, hojarasca, y por lo tanto no será agradable ante los ojos del Señor. El trabajo de estos hombres podría parecer muy impresionante a los ojos de los demás del pueblo, pero nunca iba a ser reconocido por el Señor. Y de igual manera para ti. Si yo no me santifico, hermano, si yo no me santifico, déjenme decirles, puedo predicar con fuerza, puedo decir muchas cosas lindas, pero ante los ojos del Señor no soy agradable. Tocar la música, dirigir la música, trabajar en la limpieza de la iglesia, hacer lo que se haga para el Señor, no importa cuán maravilloso sea. El Señor dice, para mí no sirve de nada. Por lo tanto, en el versículo 15 y 18 el Señor les dice, ahora pues, versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día, no dice desde mañana, no dice, bueno, vamos a esperar al mes que viene, voy a esperar al año que viene cuando termine, deje este trabajo, termine los estudios o mis hijos crezcan. No, 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 no. Desde este día, desde hoy debemos salir de aquí meditando en nuestro corazón, en nuestra condición espiritual, para cambiar y empezar a servir a Dios como a Él le agrada. No salgamos de acá diciendo, bueno, como no voy a meditar ahora en mi corazón, voy a esperar y no lo voy a servir al Señor. Ya que no le agrada, no le sirvo. No, amigo mío, porque seguirás sin agradarle al Señor. Seguirás sin la bendición de Dios. Seguirás sin ver la gracia de Dios en tu vida. Y es una gracia abundante. Es una gracia maravillosa. Que puedes recibirla en abundancia si nos ponemos en obediencia a lo que Dios quiere. Miren lo que sigue diciendo el versículo 18. Meditad, pues, en vuestro corazón. Otra vez, desde este día en adelante. Y miren al final del versículo 18. Otra vez, meditad, pues, en vuestro corazón. 3 veces.
hace mención a mirarnos a nosotros mismos, mirarnos internamente, 3 veces. ¿Cuántas veces lo dijo en el capítulo 1 en cuanto a sus caminos? 2 veces. Mediten en sus caminos. Mediten en sus caminos. Pero ahora el Señor hace 3 veces mención, recalcando la importancia, la necesidad, la premura de cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Es el mandato del Señor, no para mí, para todos. Es el mandato del Señor que nos separemos del pecado y que trabajemos en su obra. Y ese mandato que Pedro anunció, él lo sacó del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo soy el que lo digo. No es el pastor, no es ningún otro hermano. Yo soy el que lo digo. En Levítico 19 vuelve a decir, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo. Yo, Jehová de los ejércitos. Con esto nos dice, si no estamos primeramente trabajando con sinceridad en la limpieza de nuestras vidas, si no estamos dejando que el Señor forme nuestro carácter, si no estamos dejando que el Señor se refleje en nuestra vida, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Estás perdiendo tu vida aquí en medio de este lugar. Si no te vas a santificar, entonces para Dios tu fruto no sirve. Miren el versículo 16 y 19. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová, dice el Señor. El Señor trae cosas a nuestras vidas, trae dificultades, trae cosas adversas. El Señor permite que vengan atentados contra nosotros. Entonces es momento de abrir nuestros ojos, porque el Señor lo está haciendo para que nos volvamos a Él, para que recapacitemos, reflexionemos y nos volvamos al Señor. ¿Qué cosas le venían sucediendo anteriormente? Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé. Todo mal, todo contrario. Todo esto era por falta de su trabajo en la obra de Dios y por falta de su trabajo en su vida espiritual. ¿Por qué estaban pasando estas cosas? Porque no servían al Señor y porque no se santificaban. ¿Cuándo empezó la bendición de Dios sobre el pueblo? Desde el momento en que el pueblo puso manos a la obra en la casa de Dios y se ocupó en su santificación. Esas dos cosas son inseparables. No se pueden separar, hermano. El servicio y la santidad van juntas. No podemos servir a Dios en inmundicia y no podemos ser santos sin servir a Dios. Ambas cosas van juntas. Si somos santos, le servimos. El Señor nos llama a 3 cosas. El Señor llama a la humanidad al arrepentimiento y a la salvación. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. El Señor manifestó la gracia para salvación a todos los hombres. Dios llama a la salvación y al arrepentimiento a la humanidad. Primer llamado. Segundo llamado de Dios. El que entró en la salvación es llamado a la santificación.
Dios te llama ahora a que te santifiques. Dios te llama ahora a que te separes, te apartes del mundo para empezar a reflejar el carácter de Cristo en tu vida. Y en tercer lugar, el Señor te llama al servicio. Ahora eres mi hijo, ahora eres un santo, ahora me sirves. Y si tú haces estas cosas, desde este momento yo te voy a bendecir. Desde este momento os bendeciré. Miren lo que termina diciendo el versículo 19 al final. Mas desde este día, yo voy a derramar mi bendición sobre ustedes. Verán mi mano obrando, mi gracia la palparán en su vida. Cierto es que Dios siempre buscó bendecir y prosperar a su pueblo, siempre lo ha hecho. Dios buscó poner en alto a su pueblo, dándole la mejor tierra, dándole los mejores frutos, dándole el mejor ganado. Pero sepan una cosa, ese no era su plan prioritario. El plan prioritario de Dios no era que su pueblo fuese bendecido con abundancia. El plan prioritario de Dios era que su pueblo le amara y le adorara. Era que su pueblo le sirviera y se santificara. Como es de merecer su presencia, un Dios glorioso merece adoración, merece amor, merece servicio, merece santidad. Si no quieres eso, entonces tú no quieres a ese Dios. Y entonces no puedes merecer tampoco o pretender recibir una salvación tan grande de un Dios tan santo. Si no quieres eso, entonces ve a dormir. Pon tu cama, echa tu cama en el lugar que perteneces, el infierno. Allí dormirás junto a muchos que no han querido la santidad y el servicio al Señor. Pero si tú ya lo has tomado, entonces esfuérzate para recibir la bendición de Dios en tu vida. Si nuestro testimonio ha de ser efectivo para con Dios, tendremos que ser diferentes al mundo. Tienes que diferenciarte. No puedes hablar de santidad cuando eres igual a tus compañeros incrédulos de trabajo, cuando eres igual a tus familiares, hermanos, padres que no conocen al Señor. Debe haber una diferencia. Recordemos que el testimonio del pueblo de Israel quedó en completa ruina cuando ellos cayeron en mundanalidad, cuando ellos se alejaron de Dios, cuando ellos imitaron las prácticas idolátricas y la misma degeneración moral que los pueblos que les rodeaban. Cuando ellos hicieron exactamente lo mismo que los otros, el testimonio de Dios quedó por el piso. Dios les dijo: cuando yo trajere mal sobre ustedes, porque fueron desobedientes a mí, cuando yo trajere mal y los pueblos de alrededor dijeren: ¡hey! ¿Cómo su Dios le hizo tal cosa? Ustedes le dirán a ellos: es que nos hemos alejado de Dios. Es que nos hemos alejado de Dios, por eso estamos así. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo entre el pueblo de Dios en nuestros días? Entre muchos que nos llamamos creyentes, que nos llamamos hijos de Dios, que decimos amar, temer, servir y andar en la santidad de Dios, pero estamos practicando la misma inmundicia que el mundo. Asistimos a lugares que no son debidos. ¿Es así? Hablamos de mala manera, nos conducimos mal con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Salen palabras corrompidas de nuestra boca, nos afanamos, nos irritamos, somos maleducados, etcétera, 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 arruinando el testimonio de Dios. Y Pablo dice: para vergüenza vuestra lo digo. Arruinamos el testimonio de Dios. Dada esta condición, existe la posibilidad de que Dios, en vez de bendecir nuestra vida, entonces seamos desaprobados ante los ojos de Dios. Ya Dios no te mire con ese agrado.
con el que quiere mirarte y quiere bendecirte. Si nuestras vidas no se corresponden con su gracia, si nuestras vidas no se corresponden con su sagrada misión para la cual nos salvó, cuando nuestra vida no se corresponde con esa bella gracia de Dios, entonces ya no sos aprobado. ¿En qué sentido puedo ser desaprobado o desplazado por Dios? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, no lo buscamos, pero Dios le habla a las iglesias y dice, recuerda de dónde has caído, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo es que Dios no aprobará y nos desplazará como iglesia? Oh, sí, nos seguiremos reuniendo, seguiremos predicando y seguiremos cantando como si Dios estuviese en medio de nosotros. Pero Dios ya no está en medio de nosotros. Como si Dios aprobase lo que nosotros estamos haciendo, predicando y mostrando aquí. Pero Dios ya no está. A causa del pecado, a causa de la perversión. Dios dice, yo quitaré el candelero de su lugar. ¿Ustedes quieren vivir en pecado como iglesia? ¿Ustedes quieren sepultar el pecado y vivir como si nada pasase? Sepan que voy a quitar el candelero. Yo me voy. Eso pasa con muchas iglesias. Y estas predicaciones para que no lleguemos a ese lugar. Para que Dios habite con nosotros. Para que Dios siga siendo honrado y glorificado en medio de su pueblo que se esfuerza por santidad. Se esfuerza. Nos esforzamos, hermanos. Yo no soy completamente santo. Soy un hombre. Aún estoy en un cuerpo de carne. Y en ocasiones peco. Porque soy un hombre. Pero gracias a la gracia bendita y maravillosa de Dios, en que puedo volver en arrepentimiento y en busca de su fuerza y de su poder, para poder vencer aquello en lo que caigo en pecado, en lo que me cuesta. Pero Señor, ayúdame. No me quedo en ese lugar. No me quedo ahí. ¿Quieres la bendición? Esfuérzate por obtenerla. Como creyente individual, recién hablé como iglesia. Que Dios quede afuera. Como creyente individual, ¿cómo Dios puede desaprobar y desplazarnos? Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavares los pies, no puedes tener parte conmigo. Si tú no estás dispuesto a limpiar tu pecado, si tú no estás dispuesto a caminar tu pecado y limpiarte de tu pecado diario, entonces tú no puedes tener una relación y una comunión conmigo. Hay una interferencia. No habrá buena comunicación. El pecado te hará a un lado. No habrá comunicación con Dios. No habrá relación. ¿Y cómo te afecta el pecado en tu vida, amigo mío, que no conoces a Cristo? El pecado, si no lo entregas a Jesús, tu pecado, tu maldad, tu perversión, oh, escúchalo. 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 Si no lo echas sobre los hombros de Jesucristo, si no aceptas la sangre limpiadora de Jesús sobre tu vida, entonces, amigo mío, ya estás desaprobado. Vas a morir en una condenación eterna, en el fuego ardiente del infierno. Oh, son palabras duras, lo sé, pero es la verdad. Y hoy puedes echar tu pecado sobre Cristo porque Él ya lo pagó en la cruz. Él ya murió en la cruz y aguarda. El camino de la salvación está en la fe y el arrepentimiento en aquel soberano Dios. Él te librará y bendecirá tu vida, la cambiará, la transformará. Mas desde este día, dice el Señor, os bendeciré. Desde este día, mi presencia estará con ustedes. Amados, ¿cómo está la casa de Dios en nuestras vidas personales? Como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos? ¿Hay ruina? ¿Hay abandono?
hay desgano, hay desinterés, hay desánimo, hay impureza. Hemos hecho de la casa de Dios, del templo de Dios, cueva de ladrones, como anunció Cristo. ¿Qué es tu vida? ¿Una completa perversión y simula ser un creyente? Creo que hemos tenido un tremendo reto a lo largo de este libro, el profeta Ageo. Un tremendo reto para mirar cuáles son nuestros caminos, para que el Señor nos despierte, para empezar a trabajar en su obra sabiendo que Él quiere bendecirnos, que Él quiere hacer algo grande con nuestras vidas, con tu vida y con esta iglesia. Pero para eso también debemos mirar nuestro corazón. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué es lo que estamos guardando en nuestra vida? El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amigo mío, la salvación no es el final de la carrera. La salvación es el principio de la carrera. Debes empezar a correr en pos de Cristo, en el servicio y en la santidad. En el libro de Esdras, no lo vamos a buscar a causa del tiempo, pero en el libro de Esdras, que es el libro que contiene información respecto del libro de Ageo, dice en el capítulo 6, versículo 20, nos dice que el pueblo recapacitó de las palabras que Dios traía a través de Ageo. Recapacitó. Los sacerdotes y los levitas se purificaron a una. Se dieron cuenta, es cierto, estamos andando en pecado, estamos sirviendo a Dios de una manera que no es agradable a Él. Ahora entiendo la comparación, lo que me quiso decir. Por más que estemos sirviendo en el lugar santo, no me voy a santificar, por el contrario, voy a pudrir a mi alrededor. Lo entiendo. Se purificaron, aún a todos los que escucharon. Todos estaban limpios, dice la Escritura. Todos. Es tremendo, es tremendo. ¿Por qué no todos? ¿Por qué no todos hoy podemos tomar la decisión de limpiarnos a través del poder de Cristo, a través de la sangre de Cristo? ¿Por qué no? Dice que sacrificaron la Pascua y comieron con todos aquellos que se apartaron de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar y adorar a Jehová, el Dios de Israel. Que ese gran temor caiga sobre nosotros. Que ese gran temor para adorar a este gran Dios, que no lo vemos, pero ciertamente existe. Para adorarle, servirle, santificarnos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En el trabajo? Muy bien, hay que ocuparse. ¿Cuándo? ¿En qué nos estamos ocupando? Recordemos este libro, que este libro sea un motivador para examinarnos. En primer lugar, mediten en sus caminos, le dijo el Señor. En segundo lugar, caer en conciencia y que el Señor despierte nuestro espíritu a través de su palabra. En tercer lugar, que el Señor nos motive a esforzarnos, a trabajar, a animarnos, sabiendo que Dios puede hacer algo grande en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, meditando en nuestro corazón, mirándonos internamente cómo estamos. El Señor quiere hacer esto hoy con nosotros. Como lo hizo con Israel, el Señor quiere bendecirte. Quiere. Desde hoy lo haré, si me sirves y te santificas. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, por el profeta Ageo, porque fue un siervo tuyo, Señor, que cumplió en obediencia lo que tú le mandaste, como hombre con sus debilidades. Fue un hombre que se esforzó y trabajó por servirte a ti. Te damos gracias porque el pueblo de Israel oyó y nos dejó el ejemplo de lo que tú haces, que tú cumples tu palabra. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, por favor, te lo ruego. En el precioso y bendito nombre de Jesús.